Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de lo que hemos llamado historias extraordinarias o algo así, de los días domingo, eventos históricos puntuales, locales, que han tenido importancia o debieran haber tenido importancia o tuvieron consecuencia y por eso son importantes o son curiosos o se juntaron elementos que los hacen interesantes. En fin, busco ese tipo de eventos y en el día de hoy hemos escogido la batalla de Lepanto, donde hay varias de estas cosas que coinciden. Pero antes quiero recordarles que están disponibles en mi librería, elvillegas.cl/tienda, Omni y Identidad Animal de Francisco Saldívar. Ambos libros ya les he explicado en qué consisten. Este es obvio en su tema, este no tan obvio, pero se lo he contado. Y también hay otros libros míos, ediciones anteriores. Tenemos una reimpresión de Debut y Despedida, y hay otros libros que se han agrupado, pues usted los puede comprar de a uno, por supuesto, se han agrupado en combos. Hay un combo donde hay muchos libros míos, 9 libros míos, por una cantidad muy accesible. O sea, salen a 5 o 6 lucas por libro, una cosa así. Así es que amigos, ya saben. La batalla de Lepanto fue una batalla naval y se libró exactamente el 7 de octubre de 1500, en mi desorden habitual, 1571, entre una flota cristiana, llamémoslo así, y una flota del Islam. Esta es una batalla en que, por un lado, la Liga Santa, que se organizó luego de muchas dificultades políticas de todo tiempo, porque muchas naciones de la cristiandad eran competitivas en muchos aspectos, pero el Papa se metió entre medio, creo que fue Pío V, organizó lo que se llamó la Liga Santa, básicamente barcos españoles y venecianos, dirigidos todos por Juan de Austria. En este rincón tenemos entonces la Liga de Santa y en el otro tenemos la flota otomana. Otomana porque quienes encabezaban el mundo del Islam en esa época eran los turcos otomanos. ¿De dónde vienen estos de turcos otomanos, turcos seleucidas, turcos esto? Tiene que ver con las dinastías, con los fundadores de nuevas dinastías. El pueblo étnicamente era el mismo, pero estos eran los turcos otomanos, una nueva dinastía que se formó en algún momento en Asia Menor, ahora Turquía precisamente. También se llamaba Anatolia, esa zona del mundo. Bueno, se encontraron entonces en una zona del Mediterráneo, en más o menos esto queda en el Golfo de Patras, que ustedes pueden buscar en el mapa, en el Mediterráneo. Y la Liga Santa constaba de 206 galeras, esos barcos que eran apenas una modificación de los viejos barcos de remo de la antigüedad clásica, los trirremes, los birremes, las penteconteras. Eran galeras, eran manejadas eran propulsadas básicamente, podían poner una vela, pero propulsadas por remo, y fila, lado y lado de remeros. No era mucho lo que había cambiado el diseño, las galeras todavía eran fundamentales en el Mediterráneo. 206 galeras y 6 galeazas, que ya les voy a contar en qué consistía ese tipo de barco y que fue una novedad y una de las cosas que hace que esta batalla de Lepanto sobresalga sobre otras batallas navales. Los otomanos desplegaron, a su vez, una cifra parecida, 230 galeras y otros barquitos que se llamaban fustas, que eran más chiquitos, pero también más maniobrables. Ok. Cosas interesantes de esta batalla, que fue un triunfo para la Liga Santa, para la cristiandad. Primera cosa, si ustedes leen historias, van a encontrar no pocos autores que creen que esta fue una de las batallas decisivas de la humanidad. Si ustedes leen historia, sin preocuparse de lo que comenten los historiadores, se van a dar cuenta que no decidió nada. Una batalla decisiva es una que decide. No decidió. El Mediterráneo era
por así decirlo, el lugar de enfrentamiento, pero también de comercio y de muchas relaciones entre el Islam y la cristiandad, hacía ya siglos. Siglos. El Islam llegó al área del Mediterráneo en el siglo VII. Estamos hablando de 1500 y tanto. Había habido un ir y venir de influencias de más o menos área del Mediterráneo dominado por este u otro de los dos bandos. No todos los días habían enfrentamientos militares, por supuesto, en las guerras o en los enfrentamientos, conflictos de políticos y militares, no todo el día se está disparando, eso es absurdo. Había momentos en que no pasaba mayor cosa, había mucha piratería mutua, había comercio, por ejemplo, los venecianos, parte de la cristiandad, no tenían ningún problema en ir a comerciar con los turcos, con quien fuera. Los venecianos, como buenos comerciantes, si hubieran podido ir al infierno a venderle algo a Satán, lo habrían hecho. Entonces, no tenían problema en ir a venderle a cualquier cosa a los turcos, al Islam. Habían relaciones culturales, había, digamos, por imitación, por contagio, y de vez en cuando habían enfrentamientos mayores. Y después de esto, de la batalla de Lepanto, no cambió ese cuadro. ¿En qué se diferenció de cualquier otra escaramuza o conflicto menor que haya habido antes? En que fue más grande, nada más. Pero no decidió. Es como esas batallas que hubo en la Primera Guerra Mundial. La batalla del Somme, por ejemplo, la batalla de Verdún, fueron inmensas, gigantescas, murieron millones de personas, pero no decidió la guerra. No decidieron la guerra. El Somme y Verdún fueron en 1916 y la guerra duró 2 años más. Por lo menos 2 años y medio más, contando los meses del año 2016, después de la batalla. Entonces, es interesante, es curiosa esta batalla porque siendo tan grande, tan apocalíptica, tan glorificada por la parte ganadora, tan presente en los libros de historia, en la iconografía, en las pinturas, en el folclore de Occidente, no decidió absolutamente nada. Siguió el Mediterráneo, siguió este enfrentamiento entre el Islam y la cristiandad por mucho tiempo más. Entonces, eso es una cosa curiosa que vale la pena considerar porque es una de las cosas que hace extraordinaria esta batalla, que no produjo ningún cambio a pesar de su dimensión. Antes de continuar con esto, que hay cosas que les voy a contar que eran esas galeazas, que sí fueron una novedad, permítanme contarles de patriciastocker.com, ahí las ubican, un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problema con los típicos frescos cuyo negocio consiste en ir registrando nombres, todo lo que se les ocurre, y después aparecen y le exigen algo a usted a cambio, porque ellos son los dueños de la marca. Entonces, más vale tener registrado esto, ellos la registran, la defienden, la renuevan, etc. Patricia Stocker. Continúo con el suplemento Vito. Este es un suplemento para sus mascotas. Al alimento normal que usted les compra, los pellets normales, usted les agrega una cucharadita del suplemento Vito y ese alimento normal se convierte en un alimento premium. Y sus mascotas van a estar en mucho mejor estado de salud, más contentas, el pelo brillante, todos contentos. Win-win. Continúo. ¿Dónde se encuentra? Se preguntará usted. Bueno, lo tienen en casi todas las mascoterías. Y si no, entre a vito.cl y adquiéralo ahí directamente. Continúo con Opsibiota, este producto consistente en un polvito que viene en un sobre. Usted lo mezcla lo echa al agua, a una cacerola con agua por una media hora y se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Ahora, ¿para qué sirve esta cuestión? Para terminar con los malos olores de raíz. Allí donde usted vierte este producto o lo vaporiza, estas bacterias van y destruyen, se las comen o las matan, no sé, como en la mecánica entre bacterias, las bacterias que producen la descomposición que a su vez produce los malos olores. La descomposición significa que los elementos que conformaban la estructura de una materia orgánica, las moléculas son separadas unas de otras, pues se llama descomponer. Y algunas de estas moléculas son gases de muy mal olor,
Algunos son tóxicos incluso. Bueno, si usted va a la raíz y destruye las bacterias anaeróbicas, no hay mal olor. Eso es lo que hacen las que usted ha producido en su cacerola. Y el efecto dura por meses de meses. Las bacterias aeróbicas que usted crió y educó siguen ahí donde las echó, destruyendo las bacterias anaeróbicas por mucho tiempo. Y termino este bloque con A2D, una empresa cibernética, una empresa informática que se dedica a brindarle seguridad a su empresa. Ellos revisan todos sus sistemas vinculados de una manera o de otra a la Internet, buscan y encuentran los puntos débiles que siempre existen, aunque usted crea que los blindó porque tiene un antivirus. No es suficiente el antivirus, no es suficiente ni el anti-malware, no. Hay hackers que todos los días están inventando nuevos métodos para entrar a su sistema informático y robarle dinero, robarle datos, dejar la crema, como ha pasado con los bancos. Ellos, A2D, revisan todo, encuentran los puntos débiles, los blindan, adiestran al personal y le brindan seguridad informática. No espere a que le pase una chambonada gigante. Están creciendo de manera exponencial los crímenes informáticos. Se espera que este año crezcan un 120% y ya el año pasado habían aumentado un 90%. O sea, es un tema bastante grave. Bien. La novedad desde el punto de vista de la tecnología militar naval fueron estos barcos venecianos llamados galeazas, que no se conocían. Aparecieron. Eran una especie de fortaleza flotante. No era una galera. Era un barco básicamente propulsado por velas, con velamen, ancho, grande. Un poco era una adaptación de barcos como los galeones, que ya existían, de transporte de carga básicamente, basados en las velas, en la propulsión con la fuerza del viento. Y los llenaron de cañones. Ellos inventan la idea del cañón en las bordas del barco, que después se convierten en un estándar de las flotas navales por muchos siglos, hasta la invención de los barcos de acero con cañones en torretas giratorias, etc. Usted lo ha visto en millones de películas, en los dos lados o las bordas, en los costados del barco, cañones dispuestos en fila. En los grandes barcos después llegó un momento en que habían 3 filas de cañón y cañones muy grandes. Estos no eran tan grandes ni eran tantos cañones, pero eran una novedad. Las galeras no tenían cañones, o a lo más un cañoncito miserable en la proa que dispararía un proyectil no más grande que mi puño, digamos, no era gran cosa. Estos lanzaban un proyectil más grande, y eran varios cañones, y con sus andanadas, cuando disparaban todos sus cañones, sembraron la destrucción en las galeras turcas. Las andanadas hacían volar las galeras. Cuando les acertaban medio a medio, las hundían, las destrozaban. El impacto de un proyectil de esos cañones, que no eran explosivos, los proyectiles eran lo que se llamaba solid shot, tiro sólido, una bola de hierro, básicamente. Usted también lo ha visto en millones de películas. No tenían explosivos, su efecto era la energía cinética, el impacto. Desde luego contra personas los destrozaba, pero si incluso golpeaba la madera en un costado de los barcos, de lo que fuera, saltaban astillas para todos lados y esas astillas herían, mutilaban y mataban. La mayor parte de los que morían por los disparos de estos cañones era por las astillas. Bueno, aparte de que se abrían forados en los barcos y entraba el agua y se podían hundir. Entonces, estas galeazas fueron la gran novedad tecnológica de la batalla de Lepanto. Otra cosa interesante de esta batalla es que en ella participó nuestro venerado, para mí por lo menos venerado, Miguel de Cervantes y Saavedra, el autor del Quijote. El hombre estaba enfermo, pero pidió participar de todas maneras. Fue herido 2 veces en el pecho. Afortunadamente tenía una coraza, así que no lo mató la bala de arcabuz. Usaban arcabuces. Ustedes también lo habrán visto, quizás los predecesores de los rifles, unas cosas gigantes con una mecha con un cordel y bueno, una cosa que disparaban un tiro por cada 5 minutos más o menos, de haber sido lo que se demoraban en cargar. Bueno, recibió una en el pecho y una en una mano, la mano izquierda, que quedó inutilizada, por eso que de ahí en adelante se hablaba del manco de Lepanto. Miguel de Cervantes Saavedra se convirtió en el manco de Lepanto.
En algún momento Cervantes, ya en su carrera literaria, hablando de su participación en esa batalla, la consideró la más alta ocasión que vieron los siglos. No, perdone, don Miguel, con todo respeto, no fue la más grande ocasión que vieron los siglos, no fue una batalla decisiva, no decidió nada. Así es que no fue la batalla más grande de todos los siglos. Participó usted, y por eso quizás la vio tan grande. Bueno, cuando se supo, todo esto tomaba tiempo, no había radio ni comunicaciones de ese tipo, cuando se supo de la victoria cristiana, se echaron las campanas al vuelo en toda la cristiandad, por supuesto, y se adjudicó el éxito de la cristiandad a la intercesión de la Virgen María. Y de ahí se estableció una fiesta religiosa, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que son los 7 de octubre. Yo estas cosas me las sabía antes de memoria porque vuestro servidor aquí estudió en un colegio católico, el San Agustín, y conocíamos todas esas cosas, teníamos una clase de religión, nos conocíamos todos los detalles del Antiguo y el Viejo, del Nuevo Testamento. Yo, no lo van a creer, pero ayudé misa en algún momento vestido de, ¿cómo se llaman? No sé, no me acuerdo el nombre, sacristán o algo así. Entonces estas cosas las conocía. Y ahí está, pues, hay muchísimas vírgenes. Ustedes saben, tenemos la Virgen del Carmen, en Francia tienen la Virgen de Lourdes, está la Virgen del Rosario. Hay vírgenes para todos los gustos. Vamos a las pérdidas ahora. Los turcos sufrieron una enorme cantidad de pérdidas, 30.000 hombres y 180 galeras. Ustedes comprenderán que en esas batallas no había un servicio médico, digamos, disponible para curar y tratar de salvarles la vida a los heridos. Si la nave se hundía, los tipos se iban al mar, caían al mar. Probablemente muchos de ellos no podían nadar porque estaban con corazas, con equipo pesado, o no sabían nadar, o aunque supieran nadar y se pudieran mantener a flote un rato, usted sabe, en medio del mar, tarde o temprano usted se hunde y se muere, igual por el frío, pierde la energía. Entonces, la mortandad era muy grande. Si usted era tocado por un proyectil, por una flecha, por lo que fuera, era muy probable que se muriera. Luego tenemos el tema de las infecciones. No había no habían antibióticos, ni había conocimiento de la existencia de bacterias. Las heridas se gangrenaban, se moría todo el mundo. No tengo estadísticas de las pérdidas cristianas, deben haber sido también muy cuantiosas. Pero no pasó gran cosa, estimados amigos, en esta batalla de Lepanto. Es curioso cómo hay batallas y eventos en la historia de la humanidad que tienen un tremendo renombre, que son objeto de literatura, de película, de series de televisión, y no produjeron realmente una decisión político-militar que es la razón de ser de las batallas. Las guerras se inician por objetivos políticos, es una manera de tratar de conseguirlo. Como decía von Clausewitz, la guerra es la continuación de la diplomacia o de la política por otros medios. Entonces, si no se consiguen esos fines, no decide nada. Por ejemplo, una batalla famosa, Waterloo. Esa batalla no decidió nada. El imperio napoleónico estaba liquidado, no había ninguna manera que hubiera podido recomponerse. Aun si Napoleón hubiera ganado esa batalla, que estuvo a punto de ganarla, pero si la hubiera ganado, habría demorado un poco más el derrumbe de lo que estaba muerto ya por dentro. No habría podido resistir una nueva coalición de los aliados, no habría podido establecerse y consolidarse. Entonces no decidió nada. Fue una batalla enorme, pero no decidió absolutamente nada. Lepanto no decidió absolutamente nada. Batallas que han decidido son, por ejemplo, Maratón, en el 490, cuando una alianza entre Atenas y Platea, que eran ciudades que tenían muy buena relación entre sí, eran aliadas, soldados de Platea y soldados de Atenas enfrentaron en Maratón
al primer destacamento de persas que quisieron invadir Grecia y dominarla. En Maratón ganaron los griegos. Es una batalla muy interesante. Hay muchísimos estudios sobre esa batalla. Quizás algún día les voy a contar más detalle. Y fue decisiva porque si los persas hubieran ganado, hubieran podido penetrar a Grecia, habrían podido expandirse y probablemente hubieran podido ocupar y establecerse, y la historia de no solo de Grecia, sino que por lo tanto todo lo que vino después habría sido completamente distinta. Esa fue una batalla decisiva. Los persas lo intentaron de nuevo, pero cuando lo intentaron por segunda vez 10 años más tarde, en el 480 a.C., ya se estarían enfrentando no solo a Atenas y Platea, sino que a una coalición mayor de ciudades griegas, y ahí los vencieron en otra batalla importantísima, naval, Salamina. Esa sí que fue una batalla naval decisiva, y luego en Platea, una batalla terrestre. Esas son batallas decisivas. Batalla decisiva fue también Poitiers, que se libró en el 742 después de Cristo entre los musulmanes que ya se habían apoderado de todo el norte de África, habían penetrado a España, habían derrotado a los visigodos, cruzaron los Pirineos para meterse en Francia, se metieron al sur de Francia y ahí se enfrentaron a la caballería franca dirigida por Charles Martel, Carlos Martillo. Y fueron derrotados. Y si no, como dice Edward Gibbon en alguna de sus obras, el gran historiador británico del siglo XVIII, en este momento, decía, en la Torre de Londres estaría el muezín llamando a la oración a los fieles. Tal vez es una exageración, pero sin duda que la historia de Europa habría sido distinta. Pero en Lepanto no. Lepanto murió mucha gente, se estrenaron estas galeazas con sus disparos, sus andanadas de cañones, fue herido el gran Miguel de Cervantes, se echaron las campanas al vuelo, se inventó la Virgen del Rosario, pero no decidió el futuro del Mediterráneo, no decidió la victoria de los cristianos sobre el Islam, y obviamente no del Islam sobre los cristianos. Siguió tira y afloja en el Mediterráneo entre estas dos fuerzas, hasta que mucho después, ya estamos entrando en el siglo XVIII, empieza el Islam a retroceder y empieza el Mediterráneo a ser el Mare Nostrum, el mar nuestro de la cristiandad. Pero tenían que pasar todavía siglos. Así que Lepanto fue una carnicería completamente inútil. Algunos dirán, bueno, quizás no fue inútil porque de no existir esa batalla, los musulmanes habrían logrado finalmente seguir penetrando en el resto de Europa, pero la verdad es que eso ya no era posible, ni siquiera en sus momentos de más poder lo lograron. Los musulmanes en siglos previos hacían raids, o sea, incursiones en fuerza, se metían en Italia, entraban, kilómetros y kilómetros dentro de la península italiana y mataban y raptaban gente para convertirlo en esclavo, pero después se retiraban. No tenían manera de establecerse en un punto, conquistar realmente un territorio. Era un tema ahí simplemente de geopolítico, de geografía, de recursos materiales. No era posible, no tenían los medios, ni políticos ni militares para haberse establecido en Italia, menos aún en España. En España estaban hasta 1400, un poquito antes, creo que en 1490 y tantos, 92, 91, por ahí, fue el último reducto musulmán destruido por los cristianos, la reconquista de España. Entonces, no era posible, y Lepanto no decidió absolutamente nada, ni siquiera decidió algo político dentro de la cristiandad. Apenas terminada la batalla, se terminó la coalición también. Y siguieron compitiendo unos con otros los reinos europeos. Estas alianzas eran muy transitorias, generadas simplemente por el enemigo común. Permítanme, antes de continuar, contarles de este producto nuevo. No me ha llegado el frasco todavía para mostrárselo, pero me va a llegar y voy a hacer uso de él. Neuro 300, este nootrópico que realza todos los elementos de su mente. Es como dijéramos, agudiza su intelecto, su memoria, su capacidad de concentración. Aunque usted esté bien, no se trata de que esto sea para una persona que ya está con problemas, que no sabe si está subiendo o bajando la escala, o que se distrae de inmediato. No. Usted puede estar bien, pero igual quiere estar un poco mejor. Siempre se puede estar un poco mejor.
Y esto, sobre todo si usted usa mucho la cabeza para su trabajo, lo ayuda a estar más concentrado, a ser más productivo, a estar más agudo, más alerta. Es un nootrópico, producido por científicos chilenos y con productos naturales. Estuvieron mucho tiempo viendo cuál era la combinación óptima. Se vende sin receta, usted lo puede, no tiene ningún problema. Usted lo encuentra en Mercado Libre con su nombre Neuro 300. Lo encuentra también en neuromediav.cl. Pero me dicen que es más sencillo ir a Mercado Libre y ahí lo va a obtener y le va a llegar, como usted sabe, despachan en el día prácticamente. Este producto lo toma, por ejemplo, una pastilla en la mañana y otra en la noche, o solamente una en la mañana. En la noche le sirve para dormir mejor. Tiene un montón de ventajas y beneficios neuronales. Y yo lo voy a empezar a tomar de todas maneras. No me siento que tenga algún problema, pero sí, de repente uno puede tener algunos pequeños olvidos, pequeñas cositas que uno las puede reparar y hacer las cosas mejor. Así es que Neuro 300, amigo, si usted usa su mate para lo que sea, para escribir, para calcular, para trabajar, para concentrarse en un libro de contabilidad, para leer, Neuro 300. Sigo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la posibilidad de tener retratos al óleo o con otras técnicas pictóricas suyas o de familiares suyos o de grupos familiares, como se hacía antiguamente ante la fotografía. Mucho más interesante, mucho más valioso, mucho más entretenido tener un cuadro con la tía Peta y el tío Don Julio o usted metido entre medio ahí, que una foto. Fotos que todos tenemos esta experiencia, tomamos millones de fotos con los celulares, con cámaras, más con los celulares hoy en día, y van a dar a un archivo y no lo vemos nunca más, ¿o no? El cuadro está en un muro. Mucho más interesante, amigo. Póngase en contacto con él, ahí están las direcciones, hay una dirección mail, hay una dirección Instagram. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados especialistas en temas penales. A eso se dedican. Los temas penales son los que tienen que ver con delitos presuntos cometidos que están contemplados en el Código Penal. Son serios, son los más serios de todo. Entonces, uno no puede llegar y contratar a cualquier abogado para resolver un tema penal. Usted se está poniendo usted en peligro. Este bufete, González y compañía, es uno de los 2 o 3 más prestigiados de Chile. Han ganado casos muy importantes y está a disposición suya. Fuera de eso, tienen un servicio, como ustedes están viendo aquí, de prevención del delito. Van a las empresas con expertos para organizar, adiestrar al personal para que no caigan en prácticas que puedan ser sancionadas por la ley Karim, entre otras. Ahora hay muchas leyes que andan escudriñando cómo funcionan las cosas dentro de la empresa. Más vale prevenir, amigos. Continúo con arquitecto Diego Sándor. Ya saben, un arquitecto de gran talento, diseños muy especiales, se mete en la construcción. Ustedes están viendo fotos, yo sí, ya sé que es la misma foto de siempre. Van a llegar otras fotos, créanme. Está disponible no solo para construir, sino que para remodelar en todo esto en la región de los lagos, la región de los ríos, pero en ese sector del sur, cosas fantásticas. Yo le conozco todo lo que ha hecho, no solamente las fotos, y le digo, son realmente espectaculares. Y sigo con conversas numéricas, cursos dados a un grupito pequeño de niños por un ingeniero, Mauro, que yo conozco, un ingeniero de Bochef, que ha encontrado una manera de enseñar las matemáticas para estos niños que tienen problemas serios, que les cargan las matemáticas, sacan malas notas, todo mal. Él les cambia el switch, les hace ver la matemática como debiera verse ya en el colegio, pero lamentablemente no se hace, de otra manera. La matemática deja de ser un montón de fórmulas que hay que aprender de memoria, se convierte en una manera de pensar, como debe ser. Lo de los cómputos viene al final, después. Primero es la manera de pensar y de modelar el problema, cómo lo entiendo matemáticamente y después veo cómo lo resuelvo, con qué elementos, con qué algoritmos matemáticos. Bueno, todo esto suena como difícil, pero es muy simple. Los cabros quedan convertidos a las matemáticas. Fuera de eso ofrece cursos de preparación para la prueba de selección universitaria y unos cursillos de programación para niños, con lenguaje de programación para niños, no es Fortran ni lenguaje máquina, es para niños. Muy importante para fortalecer las capacidades cognitivas y consolidar, especialmente de niños especialmente habilosos, que usted no quiere que se pasmen en el contacto con niños más corrientes. ¿Ok? Y termino con Trade-In, una empresa
que es absolutamente fundamental para cualquier empresa chilena, ya sea comercial o productiva, que necesita comprar en el exterior insumos o productos terminados para venderlos. Ellos hacen un scan de todo el abanico de proveedores de eso que usted necesita en todo el mundo y ven cuál es el que tiene la mejor calidad y precio, la mejor relación calidad y precio, lo adquieren para usted y lo ponen en la puerta de su negocio. Trade in. No llegue y compre al primer proveedor que usted vio en internet. Póngase en manos de Trade in para que le encuentren lo mejor de lo mejor. Si usted está interesado, estimado amigo, en esto, en este combate, en este conflicto que por momentos dejaba de ser tal y se convertía en negocios entre el Islam y la cristiandad en el mundo del Mediterráneo, he aquí un libro muy entretenido, Imperios del Mar. Aquí está el asedio de Malta, de los turcos contra Malta, la batalla de Lepanto, con todos los detalles habidos por haber, y la competencia por el centro del mundo, que en ese momento era el Mediterráneo. Este un libro es de Roger Crowley y es súper entretenido. Súper entretenido, amigos, para los interesados. Tiene algunas fotos adentro, no fotos de la época, por supuesto, fotos de cuadros, de reproducciones pictóricas, de la batalla, de Lepanto, por ejemplo. Aquí están las famosas galeazas disparando sus letales andanadas de solid shot contra las galeras turcas. Aquí tenemos a Cervantes recibiendo los plomos del arcabuz turco. Aquí tenemos a Juan de Austria, las intrigas y las que fueron necesarias y las tratativas complicadísimas para formar esta Liga Santa. Toda esta historia y mucho más de antes y después de Lepanto en este libro súper entretenido, Imperios del Mar. Todo esto, entre paréntesis, para terminar el programa, les digo, suena ya como ellos no lo sabían, los protagonistas de estas batallas, de estos enfrentamientos en el Mediterráneo, no sabían que ya ese mundo comenzaba a entrar en la obsolescencia porque ya se había descubierto América e empezaría una nueva era de la humanidad. Ya, eso sería todo por ahora, estimados amigos. Espero que les haya entretenido el programa y nos estamos viendo mañana lunes. Chao.